Hola, buen día. Voy a hacer una prueba a ver si es que me están escuchando correctamente, por favor. Un saludo cordial a todos los que están conectados. Vamos a esperar un par de minutos para empezar con la transmisión. Buenos días, profe, Catalina. Un saludo a la gente del judo. Un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. La gente de Paltas. Muy buenos días. Edwin, un gran saludo, entrenador de baloncesto. Gilbert desde Madrid. Muy buenos días. La gente de Cariamanga también nos está acompañando. Muchísimas gracias. Buenos días. Profe Daniel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Ok, parece que sí me escuchan bien. Bueno, en primer lugar quiero dar una cordial bienvenida a todos ustedes. Es para mí un gran honor acompañarlos en la mañana de hoy. Mi nombre es Fernando Feijó, soy médico, deportólogo. Mi trabajo básicamente está enfocado al entrenamiento deportivo. Soy médico de Federación Deportiva de Loja y básicamente lo que yo realizo es la aplicación del entrenamiento funcional tanto para el desempeño deportivo como para la rehabilitación de lesiones deportivas también. El día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones deportivas, tema que voy a tratar de enfocarlo principalmente desde el aspecto deportivo, tomando al deporte como un asunto esencial para la recuperación y la prevención de lesiones y como la base del mejoramiento de las capacidades físicas en deportistas tanto amateurs como, como profesionales. En primer lugar, quiero indicar cuáles son los beneficios de la actividad física. Bueno, creo que nosotros hemos escuchado de innumerables ocasiones cuáles son estos beneficios, simplemente recordarlos nuevamente. El beneficio de la actividad física sobre el mejoramiento, por ejemplo, de la masa muscular, el efecto directo que tiene sobre la reducción del sobrepeso, la disminución en la incidencia de enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, la hipertensión, el mejoramiento de la flexibilidad articular, el mejoramiento de la calcificación a nivel óseo, la reducción de los problemas respiratorios, especialmente los alérgicos como el asma bronquial, también la reducción que existe sobre la depresión, el incremento de la confianza a través de la imagen corporal y sobre todo el beneficio cardiovascular, ¿no? Disminuyendo la presión arterial y previniendo el aparecimiento de enfermedades crónicas cardiovasculares. Sin embargo, cuando analizamos el entrenamiento de alto rendimiento, pues nos podemos encontrar de que en el alto rendimiento se pueden producir algún tipo de lesiones y otras enfermedades un poco más complejas. Entre ellas, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Yo creo que debido principalmente a un entrenamiento no programado, no especializado, no individualizado, y también con manera mucho más frecuente en el desentrenamiento. El día lunes que tuvimos la capacitación con el entrenador de marcha, él nos comentaba en una de sus aportaciones que él tiene atletas que van entrenando con él aproximadamente 20 años. Entonces, más o menos se estima que el tiempo de
El tiempo de, el tiempo de, el tiempo de desentrenamiento para este tipo de atletas será de la mitad del tiempo de especialización. Es decir, si por ejemplo ellos llegan entrenando 20 años, serán 10 años los que necesitan para volver a recuperar su estado normal. Durante este tiempo se pueden producir alteraciones cardíacas importantes como la dilatación de las cavidades cardíacas, ventriculares, arritmias, etc. Por esto es importante mantener siempre un control adecuado del entrenamiento deportivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ejercicio de alto rendimiento? Pues básicamente lo que, lo que hacemos en el alto rendimiento es poner a nuestro organismo en una posición de estrés, en la cual pues si no se entrena correctamente se puede producir alguna lesión. Básicamente el alto rendimiento viene estandarizado por el tiempo que se dedique al entrenamiento profesional y la intensidad que es mucho más variable. Si tomamos en consideración de que una persona normal para mantener un estado saludable debería entrenar entre 3 y 4 días por semana, en el alto rendimiento estamos hablando de 5 o 6 días a la semana. Incluso en etapas de preparación es 2 veces al día, etc. Entonces, pues ustedes entenderán cuál es la carga de estrés muscular que se aplica sobre las personas, sobre los deportistas cuando se están entrenando. Tomando en consideración estos datos, pues yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que realizar nosotros los médicos deportivos y en muy especial énfasis en los médicos que están trabajando con niños, explicar mucho la parte de los antecedentes familiares, ¿no? Esto enfocado principalmente a la prevención de eventos cardíacos que se pueden dar cuando una persona comienza a realizar actividad deportiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de antecedentes familiares? Pues, por ejemplo, analizar es la familia, especialmente en el primer grado de consanguinidad, es decir, padres o hermanos, si es que tienen algún tipo de antecedente cardiovascular. Una cardiopatía congénita, por ejemplo, alguna anomalía del corazón congénita, si es que ha habido algún antecedente de muerte súbita precoz. Precozmente hablamos de fallecidos por problemas cardiovasculares que tengan menos de 50 años, antecedentes de enfermedades lipídicas, es decir, aumento del colesterol, antecedentes de arritmias, etc. ¿no? O sea, todo esto es importante que nosotros lo conozcamos para tratar de hacer un cuadro de posibles riesgos que pueden tener nuestros atletas, en especial los niños. Esto es básico en las primeras etapas de entrenamiento. Yo creo que muchas veces podemos encontrarnos con personas que dicen, bueno, sí, esto se puede enfocar mucho en el alto rendimiento, sin embargo, yo no quiero que mi hijo llegue a ser profesional, pero sí me interesa que esté manteniéndose saludable, haciendo ejercicio. Pues sí, lo que nosotros tratamos de hacer en el deporte profesional es estandarizar los, los protocolos que tenemos, ¿no es cierto?, con los deportistas de élite que son con los que nosotros trabajamos a diario y todo eso traducirlo hacia el resto de la sociedad, ¿cierto? Yo creo que es importante que se beneficie tanto el alto rendimiento como el deporte amateur y el resto de la sociedad y viceversa, de todos los planes, protocolos establecidos que nosotros vayamos practicando y enfocándonos sobre ellos durante nuestra práctica profesional. Este gráfico de aquí me pareció muy interesante. Habla acerca es una comparación entre qué es lo que nosotros
qué es lo que a nosotros nos vuelve más saludables y cuánto es lo que gastamos en tratar de estar saludables. Fíjense que en la parte izquierda de la pantalla hay una proporción de lo que nosotros nos vuelve personas saludables, en donde el 50% se estima que es nuestra salud depende del ejercicio, de la dieta adecuada y del estudio, la capacidad mental que tengamos. Un 20% se le da de responsabilidad al medio ambiente en el que vivimos, un 20% se le da a la parte genética y un 10% al acceso que tengamos nosotros a la salud. Sin embargo, cuando se trata de conseguir un estado de salud favorable, se evidencia que de nuestra economía total, nosotros destinamos el 88% a, a pagar servicios de salud, un 4% a hábitos saludables, como el ejercicio y la dieta, y un 8% en otras cosas. Yo creo que esto es algo que podemos nosotros recordarlo, ¿cierto? La última vez que tuvimos alguna molestia musculoesquelética, ¿qué fue lo que hicimos? ¿En qué nos enfocamos cuando, cuando, cuando nos enfermamos, ¿no es cierto? Yo creo que la mayor parte de personas lo que hacen es acudir primero a la farmacia, ver qué se pueden tomar y luego, en último de los casos, a intentar cambiar los hábitos a hábitos saludables, etc. Bueno, así que yo creo que es importante que nosotros analicemos este tipo de situaciones para tratar de mejorar. Hablando ya específicamente acerca de las lesiones deportivas, podemos analizar que, bueno, la frecuencia de lesiones deportivas en relación a la parte en la cual se produce la lesión, pues depende mucho de la práctica deportiva que se realice, ¿no? Por ejemplo, en una persona que haga fútbol, básquet, vóley, pues las partes del cuerpo que estarían más afectadas sería la parte inferior, lo que son las piernas, el tobillo. Más o menos se cree que el 49% de lesiones en atletas, en futbolistas, en basquetbolistas están relacionadas en el tobillo, un 17% en la rodilla, un 10% en la parte isquiotibial, o sea, la parte posterior del muslo, y un 8% en el cuádriceps. En cambio, pues si hablamos en otro tipo de deportes, pues se podría decir de que la clasificación es diferente. Por ejemplo, en el CrossFit, más o menos existe una incidencia alta de lesiones en el hombro, en la parte lumbar, también en la rodilla, etc. Lo importante es entender que el tipo de lesión pues, que podamos tener se rige específicamente o especialmente de acuerdo al tipo de deporte que realicemos. ¿Cuál es el secreto para tratar de evitar que se produzcan lesiones? Pues en primer lugar, tener un plan. ¿Qué quiere decir tener un plan? Pues analizar todas las variables que involucran la actividad deportiva. El entrenamiento, la nutrición, el acceso a servicios de salud, incluso la utilización de calzado y ropa adecuada, el descanso, bueno, etcétera. Son un montón de cosas. Por eso es que nosotros creemos importante el manejo siempre de un equipo multidisciplinario. En el equipo multidisciplinario tiene que incluirse siempre un entrenador. Incluso cuando hablamos de entrenador, tenemos entrenadores especializados en diferentes áreas, ¿no? O sea, entrenador de fuerza, entrenadores especializados en natación, en atletismo, en ganar saltabilidad, bueno, etcétera. Son un montón de especialidades que tienen diferentes entrenadores. Está el médico del deporte, el fisioterapeuta, un odontólogo, psicólogo, nutricionista, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de personas especializadas.
yo considero que, si bien es cierto, es un poco costoso tratar de acceder a todo este tipo de profesionales, sin embargo, pues creo que cada vez hay mayor accesibilidad, y también hay que ponerle consideración especial a que se trata de nuestra salud y que nosotros tenemos que tratar de cuidarnos y con esa forma, o sea, no forzar a nuestro cuerpo en algo que no conocemos, tratar de conseguir una ayuda especializada y tratar de mejorar nuestras capacidades en base a eso. Yendo específicamente a lo que nosotros hacemos como médicos del deporte, pues podemos mencionar que lo más importante al hacer un análisis de una persona que está empezando o está realizando ya la actividad deportiva se basa en diferentes puntos. En primer lugar, está la historia clínica deportiva. La historia clínica deportiva que empieza con el interrogatorio adecuado, un interrogatorio reflexivo donde nosotros tenemos que investigar lesiones previas en nuestros deportistas, cuáles son sus hábitos saludables, cuántas horas al día realizan ejercicio, qué tipo de ejercicio hacen, la motivación que tienen actualmente, etcétera, ¿no? Y todo esto hacerlo de una forma reflexiva para enfocarnos en cualquier factor de riesgo que pueda llevarnos a una posible lesión. Entre muchísimos más de los objetivos que podemos identificar cuando realizamos una historia clínica deportiva están: ¿cuál es el objetivo que persigue? Pues identificar a personas que deberían tener prohibido hacer ejercicio. Bueno, aunque yo como médico deportivo creo que esto es discutible, por experiencia propia hemos visto que diferentes personas en diferentes circunstancias, incluso muy complejas, relacionadas a su salud, pueden hacer ejercicio. Incluso en las circunstancias más complejas, algo se puede hacer. Así que una restricción absoluta yo creo que solamente podría ser temporal, porque algo se puede hacer. Conocer a personas que deberían hacerlo bajo supervisión médica. Esto enfocado a las diferentes patologías que tenemos. Hemos tenido, igual por experiencia propia, personas con problemas, por ejemplo, con Parkinson, con enfermedades complejas de tipo articulares, como ELA, por ejemplo. Y sobre todo, actualmente se está manejando mucho los planes de rehabilitación cardiovascular, que son este tipo de ejercicios enfocados en la recuperación de personas que tienen enfermedades cardíacas complicadas, ¿no? Que han sufrido infartos, por ejemplo, o que tienen una presión arterial muy, muy modificada, y que es un poco rebelde al tratamiento convencional. Entonces, todas estas personas, por ejemplo, entrarían en este plan de rehabilitación cardiovascular. Identificar a personas que tienen factores de riesgo como la edad, enfermedades previas, factores de riesgo como obesidad, manejos inadecuados en la alimentación, etcétera, ¿no? Que nos pueden llevar a una lesión. Detectar posibles limitaciones o anomalías para la práctica deportiva. Las limitaciones yo creo que serían desde el punto de vista anatómico especialmente, por ejemplo, cuando tenemos problemas de columna, cuando hay dismetrías quiere decir, por ejemplo, que una persona tenga una pierna más larga que la otra, el famoso pie plano, el pie cabo, etcétera, ¿no? Que nos obligan a tomar cierto tipo de ayudas ortésicas, etcétera, para que esa persona pues no se lesione o no se produzca algún tipo de problema en otras articulaciones. Obtener información acerca de los datos personales, la condición física, hábitos de vida. Para esto principalmente enfocado a la planificación del entrenamiento, ¿cierto? Si una persona tiene una vida laboral un poco compleja, tenemos que adecuarnos a las horas que tengan libres.
También trabajar mucho en la parte nutricional, tratando de enfocarnos en los hábitos nutricionales saludables, y también pues el asunto de la experiencia deportiva, que es importantísimo, puesto que estas personas se adaptan mucho más rápido a la actividad deportiva. Y prescribir correctamente la dosis de ejercicio, respetando el principio de individualidad, pues las valoraciones deportivas son igual a, a, a todos, ¿no?, los niveles en la vida, ¿no? O sea, cuando una persona realiza una actividad deportiva, se tiene que ver en qué nivel está para ver dónde se lo ubica. A veces como entrenadores tenemos ya personas que están en un nivel alto, ¿no es cierto?, que se acoplan rápidamente, los ejercicios los entienden bien y se puede conseguir que los hagan sin ningún problema. Pero hay personas, en cambio, que todavía tienen que manejar cargas más leves, están comenzando a acoplarse al tipo de ejercicio que hacemos, les falta ganar un poquito de flexibilidad, por ejemplo, resistencia, etcétera. Bueno, son un sinnúmero de factores que harán que nosotros establezcamos pues niveles de entrenamiento basados en las capacidades físicas de cada persona. Para establecer todos estos datos, tenemos muchísimos test que podemos provocar, que podemos utilizar. Por ejemplo, uno que es muy importante, que es fácil de realizar y que nos ayuda bastante, es la antropometría. La antropometría es un test que utilizamos basado en mediciones de nuestros deportistas para identificar, entre muchos otros resultados, el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Esta gráfica me pareció muy interesante. Miren, como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos personas que miden lo mismo, pesan lo mismo. Sin embargo, creo que es muy evidente ver cuál se considera más saludable, más atlético, ¿no es cierto? Esto es importante que la gente que está al frente de grupos que están haciendo actividad deportiva lo identifique. Es muy común, ¿no es cierto?, ver en los gimnasios especialmente que el único valor al que los entrenadores, en el que los entrenadores se basan es en el peso. Pero como podemos ver aquí en esta gráfica, el peso tiene ciertas limitaciones. Así que en este tipo de casos, pues nos puede servir bastante la antropometría. Su utilización es para identificar posibles modificaciones nutricionales que vayan a favorecer el rendimiento, las modificaciones en el entrenamiento, y si es que existe o no una necesidad de cambios en el consumo, por ejemplo, de suplementos, etcétera, ¿no?, que se pueden presentar. Los resultados que nos arroja una antropometría al momento están establecidos para diferentes especialidades deportivas. La idea es hacer una comparación con lo que se considera una media normal, que está más o menos establecido cuál debería ser en base al diferente tipo de deporte que se realice e incluso dependiendo del género, si es hombre o mujer. Por ejemplo, en el básquetbol se considera que el hombre está bien en un porcentaje de grasa entre 6 y 12. Y la mujer entre 20 y 27. En maratón, por ejemplo, un hombre estaría bien entre 5 y 11 y una mujer entre 10 y 15. En natación sería entre 9 y 12 en el caso de hombres y 14 y 24, bueno, etc. Son valores que nosotros los podemos ir representando, que se pueden considerar adecuados para diferentes personas y que nos ayudan a conocer las capacidades físicas de cada persona, basadas en este porcentaje de grasa. Otra parte importante que analizamos en las capacidades deportivas, pues son
las pruebas de fuerza y de resistencia. Básicamente, pues esto, existen también un sinnúmero de tests. El hecho de escoger uno u otro dependería de qué tan aplicable lo tenemos con respecto a nuestros deportistas, qué tan a mano puede ser para ocuparlo. La accesibilidad tiene que ser común para todos, o sea, las condiciones en las que se les realice deben ser las mismas para cada uno de nuestros deportistas. Por ejemplo, en el test de fuerza todavía se sigue ocupando para medir una valoración media acerca de la fuerza de las piernas. Se puede ocupar todavía el test de salto. Igual tenemos ya establecido en diferentes estudios una media de la capacidad de saltabilidad dependiendo de la especialidad deportiva de nuestros atletas. Por ejemplo, y también existen un montón de formas de saltos que se pueden analizar también dependiendo de la especialidad deportiva que tengamos. Por ejemplo, el CMJ, que es el Counter Moment Jump, que es el salto en contra de movimiento, podemos ver que la media en el fútbol más o menos se establece en 35 centímetros. En la natación 25, en el baloncesto 38, voleibol 43, tenis 35, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, así poco a poco podemos ir haciendo una medición y haciendo comparativo los resultados. Obviamente que sería importante pues irlos comparando con los resultados ya establecidos previamente en la literatura, ¿no? Pero yo creo que el gran objetivo que tenemos en cada uno de nuestras federaciones es acumular cada vez más datos propios, ¿cierto? De lo que nosotros vemos en el día a día. Por eso se puede establecer luego una media de acuerdo a los deportistas analizados, de acuerdo a la edad que vayamos teniendo. O sea, solamente es cuestión de organizarnos. A nivel privado, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay otras variables tecnológicas, como por ejemplo esto de aquí, que es una valoración que realizamos en cicloergómetro, en el cual pues en este caso específico, este programa nos da un promedio de potencia de pedaleo, ¿no es cierto? Comparativa entre las piernas izquierda y derecha. Como ustedes pueden ver, aquí en la parte izquierda existe una potencia de más o menos un 60% y en la derecha un 62%. De esta forma podemos identificar pues si es que nuestro atleta tiene un déficit de fuerza en una de las dos piernas y trabajar con mayor énfasis para ganar fuerza y potencia y de esta forma también evitar que se produzcan algunas lesiones. Como digo, son un sinnúmero de test que se pueden encontrar y que podemos trabajarlos. Con respecto al análisis de la resistencia, bueno, igual, también es importante recordarles sobre todo a los entrenadores que nos siguen, que los test de resistencia se los puede realizar tanto en el laboratorio de fisiología, en el consultorio, o también en campo, ¿no? Y lo que busca básicamente es la capacidad de velocidad de oxigenación, que es el VO2 máximo. El VO2 máximo, recordando básicamente qué es, pues es una capacidad la capacidad que tienen nuestros músculos de absorber el oxígeno en base al transporte y el consumo del mismo, ¿cierto? Y cada uno de estos valores, pues, y de estos test debería ser enfocado desde el punto de vista cuantificable. Por ejemplo, si tomamos en consideración a una persona, hombre, ¿no es cierto?, que esté entre 40 y 49 años, y lo sometemos a un test de VO2,
los resultados podrían ser entre menos de 30, que sería bajo, 31 y 35 pobre, 36 y 43 promedio, 44 y 47 bueno, 48 y 53 alto, 54 y 60 atlético y más de 61 élite. Como digo, simplemente esto es un ejemplo de hacia dónde nos pueden llevar los diferentes tipos de test para establecer un nivel de inicio y una evolución constante de nuestros atletas en pruebas posteriores. Otra cosa importante que nosotros siempre requerimos son los exámenes generales, ¿no es cierto? Yo creo que esto también es importantísimo que lo conozcamos y sobre todo que los entrenadores nos ayuden recomendando eh, que se realicen estos exámenes con frecuencia. Aunque bueno, yo pienso que por lo menos debería hacerse para todos los atletas una vez al año. Por ejemplo, en sangre para identificar problemas como anemia, como hipoglicemias, o sea, cuando los niveles de azúcar disminuyen, problemas de colesterol que también limitan el rendimiento deportivo y bueno, pueden incluso producir problemas de salud complicados. O por ejemplo, los exámenes de orina, donde se pueden identificar algunos otros factores, pero incluso entre los más básicos, por ejemplo, es una forma de medir cuán hidratada está una persona, ¿cierto? Basadas en la densidad de la orina, que es una prueba realmente muy simple de hacer, que se la hace incluso con una tirilla reactiva. Eso nos puede indicar los niveles de hidratación si son correctos o no. En esta tabla, por ejemplo, se puede decir que la deshidratación leve está más o menos entre una densidad de 1021 y 1030, una deshidratación severa más de 1030. Estos valores ustedes los pueden encontrar cuando analizan tirillas reactivas de orina. Creo que es importante que se familiaricen con este tipo de resultados. Bueno, una vez que ya hayamos tratado de realizar el mayor tipo de test que podamos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es establecer el nivel de los atletas con los que estamos trabajando e incluso hacer recomendaciones basadas en el biotipo de nuestros deportistas. Cada vez nos encontramos nosotros en la consulta a personas que insisten, por ejemplo, en la especialidad de sus hijos, básicamente, ¿no? El típico padre que quiere que su hijo sea futbolista y solo futbolista y no ve ninguna otra alternativa, o que sea gimnasta en el caso de las chicas, bueno, etcétera, ¿no? Sin embargo, a veces el biotipo pues no cumple los requerimientos básicos que tienen este tipo de especialidades. Aquí hay una gráfica muy importante que ustedes pueden más o menos notar la diferencia, ¿no? Tenemos un deportista de fútbol americano, donde su biotipo que tiene, que se lo ve un poco más gordito, pues es ideal para el tipo de ejercicio que él realiza, ¿no? Para la especialidad a la que optó. En la otra está Cristiano Ronaldo, pues que es una persona mucho más atlética, que es como un biotipo también ideal para deportes como el fútbol, eh, otros como el tenis, básquetbol, etcétera, ¿no? Y una chica muy flaquita que pues sería en cambio un biotipo ideal para deportes como la gimnasia y etcétera. O sea, podemos identificar este tipo de estructuras que se acoplan más a los requerimientos propios de diferentes deportes. Cuando verificamos, o sea, para entender un poco mejor este asunto del biotipo, cuando verificamos eh, los resultados de, por ejemplo, carreras de maratón, etcétera, eh, siempre nos encontramos con que los atletas kenianos, los atletas etíopes, se encuentran por lo regular en los primeros puestos. Esto debido pues a su capacidad estructural, como estamos mencionando, y también a, al medio donde se desempeñan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la actualidad,
cuando nosotros mandamos a nuestros chicos a estudiar, normalmente lo hacemos en recorrido, van en transporte público o privado. En cambio, normalmente este tipo de deportistas no tienen ese acceso. Tienen que atravesar grandes distancias para llegar a sus escuelas, a sus trabajos, en un terreno que no es siempre el mejor, con condiciones climáticas complejas. Si a eso le sumamos que te está persiguiendo un elefante, por ejemplo, pues creo que sus capacidades deportivas van a mejorar en un 100%. Es decir, la carga de kilómetros, por ejemplo, hablando del atletismo que tienen este tipo de personas, correlacionadas con los atletas donde existe otro tipo de, de comodidades, por así decirlo, pues es totalmente diferente. Y esto, pues, obviamente se termina transmitiendo en resultados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Pues yo creo que igual, como se mencionó en la capacitación anterior, eh, existen diferentes puntos de vista para determinar cuál es la capacidad específica que tiene que tener un deportista. Muchos hablan de que es básica la resistencia, muchos hablan de que es básica la fuerza, otros hablan de que es básica la agilidad, otros hablan de que es básica la velocidad, la flexibilidad, etcétera. Bueno, yo creo que depende de muchísimos criterios. Hasta el día de hoy no existe un único criterio que indique cuál es la capacidad física que es determinante para que una persona llegue a ser un deportista de alto rendimiento o no. Y buscando un poco de información me encontré con esto que habla acerca de la agilidad, ¿sí? La agilidad, que es una forma como más completa de envolver todo lo que se requiere para que una persona llegue a un rendimiento deportivo adecuado. En la agilidad, cuando hablamos de agilidad, tomamos en consideración dos partes, la parte mental y la parte estructural, ¿cierto? Cuando hablamos de parte mental, nos estamos refiriendo específicamente a factores perceptivos y de toma de decisiones, en donde se involucran cosas como el escaneo visual, ¿cierto? Es decir, la visión total del campo de juego, de los rivales, de la anticipación, etc. La anticipación, como decía, el reconocimiento de los modelos y el conocimiento adecuado de la situación en la que te encuentras. Y en otro lado está la velocidad de cambio de dirección, ¿cierto? En donde se involucran ya acentos mucho más estructurales, por ejemplo, como la técnica, en donde está involucrado la colocación de los pies, el ajuste de la zancada para arrancar, para frenar, la postura corporal. Otro aspecto importante es la velocidad máxima lineal, las variables antropométricas que hablábamos en la diapositiva anterior, y las cualidades musculares como la fuerza, la potencia y la fuerza reactiva. Yo creo que en esta descripción podemos involucrar cada uno de los aspectos que sirven para llegar a un desempeño deportivo adecuado, ¿no es cierto? Y también nos da una idea de en qué deberíamos trabajar para mejorar eh, las capacidades deportivas de nuestros atletas. Ahora bien, hablando ya específicamente de prevención, yo creo que podríamos decir que existen un sinnúmero de pautas principales que nos indican qué debemos hacer para evitar lesiones. Sin embargo, yo quiero enfocarme en las cuatro principales que igual, como digo, se ha hablado mucho. Creo que todos nos hemos encontrado con diferentes tipos de capacitaciones en este tipo de pautas, pero que lo vamos a enfocar un poco de manera más representativa y con evidencia para ver qué es lo que podemos encontrar. Con respecto al calentamiento, bueno, igual, como me digo, siempre se ha hablado mucho acerca del calentamiento, los beneficios que tiene esto. Los objetivos principalmente, ¿cuáles son? Preparar a los músculos para la actividad que se va a realizar,
Mentalmente también nos ayuda a prepararnos. De esta forma aumentamos nuestro rendimiento. Más o menos se estima que debería durar aproximadamente 15 minutos y ir pues desde lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nuestra sesión de entrenamiento está enfocado en el fortalecimiento de los brazos, por ejemplo, deberíamos hacer un calentamiento global, ¿cierto? Y luego darle un poco más de énfasis a las articulaciones del miembro superior. O si es que estamos enfocados en hacer un entrenamiento de la parte inferior, de piernas, igual, un calentamiento global y luego enfocarnos un poco más en las articulaciones de la rodilla, tobillo, etc. Desde la evidencia, ¿qué existe de evidencia del calentamiento? Yo me encontré con dos resultados muy actualizados acerca del calentamiento previo a la competencia. Uno me pareció muy interesante que hablaba acerca del tiempo en minutos de adaptación de los diferentes sistemas que tienen mucho que ver con el desarrollo deportivo. Esto es secuencial, ¿no? O sea, la tabla no nos ayuda mucho para entenderlo, pero les explico, es secuencial. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a calentar, más o menos nuestro sistema muscular se demora 2 o hasta 3 minutos en estar ya, digamos, acorde a lo que vayamos a realizar. Nuestro sistema respiratorio se demora entre 4 y 6 minutos. Sin embargo, esto va de forma secuencial, o sea, el sistema muscular, digamos que se demora 3 minutos, el sistema respiratorio se demoraría 4 más, serían 7 minutos. Y nuestro sistema circulatorio se demoraría entre 4 y 6, que sería, si le sumamos los 6 minutos anteriores, en 10 minutos estaría nuestro sistema circulatorio ya adaptado al ejercicio que vayamos a realizar. En el peor de los casos, ¿no es cierto? Se demoraría 3 minutos el sistema muscular, más 6 el respiratorio, más 6 el circulatorio. Esto nos da una media de 15 minutos. Y otro estudio también importante, este fue hecho en Argentina, acerca del recalentamiento. Esto lo hemos visto, creo que la mayoría, es muy común en el fútbol, ¿no es cierto? Que es cuando, por ejemplo, en el fútbol se acaba el primer tiempo, el equipo va al descanso y luego, cuando regresan del descanso, se ha visto que muchos equipos hacen un nuevo calentamiento, ¿no? Son ejercicios cortitos, de alta intensidad, antes de empezar el segundo tiempo. Entonces se hizo una comparación de acuerdo a la temperatura entre el grupo que hace un recalentamiento y el grupo que entra sin recalentamiento. Cuando la temperatura se analizó antes de empezar el primer tiempo, era similar en ambos grupos. Cuando terminó el primer tiempo, igual, similar en ambos grupos. Pero cuando inició el segundo tiempo, se evidenció que la temperatura era menor en el grupo que no hacía recalentamiento. Y el grupo con recalentamiento fue mayor. Esto nos da una idea de que nuestro organismo tiene que volver, ¿no es cierto?, a reactivarse luego de una etapa de descanso. Aquí, pues, unos ejemplos de cómo se debería hacer un calentamiento. Como digo, esto tiene que manejarse desde la parte específica, dependiendo del tipo de trabajo, del tipo de deporte que podamos realizar. Sin embargo, porque es ilustrativo ver qué se puede hacer para calentar. La siguiente capacidad es el hablar acerca del estiramiento muscular. El estiramiento muscular que está ligado pues de manera muy específica a la capacidad de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Pues es la capacidad nosotros que tenemos de mover una o varias articulaciones en toda la amplitud del movimiento sin restricción y sin dolor. ¿Cuáles son los objetivos del estiramiento muscular? Pues disminuir la presión sobre el músculo causado por la sobrecarga, disminuir la tensión y disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento y el mejoramiento de la postura. Yo creo que siempre nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, con personas que cuando vuelven a su
a su entrenamiento, se encuentran cansados, con dolores musculares. Bueno, normalmente no, el dolor de la sobrecarga no es un dolor intenso, pero sí molestoso, y que si nosotros efectuamos un plan adecuado de estiramiento, pues la persona termina sintiéndose bien y puede continuar con su entrenamiento. Y desde la evidencia, en este estudio, lo voy a resumir, básicamente lo que nos dice es que la fatiga disminuye la capacidad de absorber energía por parte del músculo. Esto quiere decir que un músculo relajado es mucho más capaz de generar energía y de absorber energía del entrenamiento que un músculo fatigado. Entonces, un músculo fatigado es mucho más común que se pueda lesionar. Ahí está una explicación de por qué es importante el estiramiento. Igualmente, unos ejemplos de estiramientos, como digo, siempre desde el punto de vista específico, se debería analizar qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se ha trabajado, dónde existen deficiencias en flexibilidad, y cómo mejorarlas. Las otras dos partes que nos quedaban mencionar era un aspecto de la nutrición y la hidratación. No me quiero meter mucho en esto porque considero que esto tiene que ser manejado de forma especializada por los nutricionistas. Sin embargo, les voy a presentar este estudio que fue hecho en el 2016 por dietistas en Canadá, en el que nos concluyeron lo siguiente. Los dietistas de Canadá, de la Academia de Nutrición y Dietética del Colegio Americano de Medicina Deportiva, mantienen que el rendimiento en actividades deportivas y su posterior recuperación son mejoradas a partir de estrategias nutricionales bien elegidas. Estas organizaciones proporcionan pautas para conocer el tipo, la cantidad y el timing, o sea, el tiempo adecuado para la ingesta de comidas, líquidos y suplementos que se deben tomar para promover una salud y rendimientos óptimos dentro del escenario del entrenamiento y en los deportes competitivos. Así que ellos pues hicieron un análisis de todo lo que involucra la dieta y la nutrición y se aseguraron de que el manejar estos valores de forma adecuada mejora el rendimiento. El descanso, principalmente lo que se llama, lo que es el sueño, también es muy favorable. El objetivo que tiene este es pues conservar energía, la reparación de los tejidos. Durante el sueño también nosotros procesamos nuestra memoria para acatar de mejor forma los diferentes entrenamientos a los que nos sometemos. Durante la etapa del sueño también se produce la misma oxigenación que durante la etapa de vigilia, pero las órdenes son enviadas con mayor seguridad hacia el cerebro, ¿no es cierto? Esto mantiene una capacidad mental adecuada también. Enfocándonos ya específicamente en el entrenamiento como forma de prevención y de recuperación de lesiones, podemos decir que yo creo que principalmente nuestra mejor herramienta es el entrenamiento funcional. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el entrenamiento funcional? Son un conjunto de rutinas, de ejercicios que pueden ser efectuados por cualquier persona y que lo que buscan es mejorar las capacidades físicas de nuestros atletas y de cualquier persona en realidad. Basada en el ejercicio que se encuentren realizando, en los objetivos que tengamos, por ejemplo, bajar de peso, aumentar masa muscular, y también en las cosas normales de la vida, ¿no es cierto? Para realizar el entrenamiento funcional utilizamos un sinnúmero de ejercicios que la mayor parte no necesitan mayores implementos, pero que sirven para mejorar diferentes capacidades, flexibilidad, trabajando prácticamente todo el cuerpo. O sea, se puede trabajar piernas, brazos, abdomen sin ningún problema, mejorando ostensiblemente las capacidades de movimiento
y de esta forma también previniendo lesiones. Cuando hablamos de por qué se pueden relacionar estos con nuestro estilo de vida normal, pues, por ejemplo, el entrenamiento funcional se podría concentrar en cualquier tipo de capacidad en la que nos veamos sometidos durante nuestra etapa laboral. Por ejemplo, existen muchas personas que están sentadas durante mucho tiempo, que tienen que sentarse y levantarse constantemente, personas que están sometidas a empujar o traccionar cargas de manera frecuente, que están caminando mucho, que tienen que subir y bajar escaleras, ¿cierto? Y hemos tenido muchos pacientes que nos indican lesiones producidas por movimientos comunes durante su etapa laboral. Entonces, para todas estas personas, por ejemplo, puede ser muy favorable la realización del entrenamiento funcional, independientemente del nivel en el que se encuentren. Durante el nivel de entrenamiento, bueno, no solamente en la parte funcional, sino en cualquier otra especialidad, es muy importante el manejo de cargas, ¿no? Yo creo que tenemos que sacarnos un poquito de la cabeza esto de, bueno, yo creo que afortunadamente ya se está poco a poco cambiando esto, ¿no? Pero era muy común encontrar a la persona que va al gimnasio y que siempre comienza a aumentar la carga, aumentar, hasta que termina lesionándose, ¿no es cierto? En realidad los ciclos deportivos no pueden ser solo progresivos, ¿no? Sino realmente son ondulatorios. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de un microciclo, ¿no es cierto? En la primera parte, la más alta, basado en 3 semanas, pasando con una carga media, perdón, una carga baja, una carga media, una carga alta, y luego una semana de reposo o de carga baja nuevamente, ¿no? En este tipo de manejo, o también otro tipo de manejo que sería una carga baja, media, alta, luego nuevamente baja, otra vez media y luego alta nuevamente, etcétera. O sea, es la forma en la que nosotros podemos planificar el entrenamiento de manera cíclica sin forzar demasiado a nuestro organismo para de esta forma prevenir lesiones. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo actúa como un modelo orgánico, no es un modelo mecánico. Es decir, el modelo mecánico es, por ejemplo, una polea, la cual se va desgastando, ¿no es cierto? Conforme la vayamos utilizando, se comienza a desgastar hasta que se daña. En cambio, nuestro cuerpo tiene la ventaja de que el modelo orgánico provoca mejoramiento secuencial, ¿no? O sea, cada vez que nosotros fortalezcamos, pues nuestros músculos van a mejorar, van a crecer, van a volverse más activos, más flexibles, etcétera, y eso es una capacidad importante. Tomando en consideración también este asunto del entrenamiento, creo que es importante que entendamos igual que el gesto deportivo tampoco tiene mucho que ver con el nivel de actividad física en el que nos encontremos, puesto que un entrenador tiene que conocer que el gesto deportivo puede ser variable y adaptable a las diferentes capacidades que las personas tengan, ¿no? Aquí hay una gráfica muy explicativa de lo que estoy hablando. Es un modelo de sentadilla, ¿no?, en el cual existen muchísimas variables, independiente primero, por ejemplo, del peso que se utilice. Pues la primera persona está utilizando un balón de peso y las otras una barra. Como ustedes pueden darse cuenta, es diferente la colocación de los brazos, el peso que puede ser a nivel torácico, en la espalda, en el cuello, incluso la posición de la cadera puede ser diferente, la posición de los pies, la flexibilidad en la rodilla, etc. O sea, básicamente lo que trato de indicar aquí es que el ejercicio se puede adaptar, se debería adaptar a las diferentes capacidades físicas que tienen las personas. Cada gesto deportivo puede ser diferente, cada ejercicio tiene una modificación que puede ser adaptada a las diferentes personas.
Con respecto al entrenamiento funcional dirigido hacia la prevención, existen también un sinnúmero de estudios que nos indican cuál es la importancia del entrenamiento funcional dirigido a la prevención. En este en especial quería hablar acerca del entrenamiento con balones suizos, con el famoso fútbol, eh, para el mantenimiento de la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de adaptación que tiene nuestras articulaciones con respecto a los movimientos, donde se evidenció que un programa de entrenamiento inestable en pelotas suizas o fútbol mejora la propiocepción de la articulación de la rodilla y también mejora el core, ¿no? Que es la zona abdomen lumbopélvica, pues que está relacionada con un sinnúmero de beneficios estructurales y deportivos en la salud y para la salud en general. Así que pues también existe evidencia de la parte preventiva del entrenamiento funcional. Y avanzando, vamos a enfocarnos también en la parte de la recuperación luego de hacer nuestro entrenamiento. Existen un sinnúmero de técnicas que nos indican qué se puede hacer para que nuestro cuerpo se recupere. Una de ellas que es bastante utilizada es la crioterapia, ¿cierto? También están los masajes terapéuticos, principalmente enfocados en la crioterapia, que es la aplicación de terapéutica de un agente frío, ¿no es cierto? Es el hielo. De esta forma se remueve el calor corporal y se disminuye la temperatura de los tejidos. Más o menos se estima que la temperatura para producir un nivel analgésico se estima entre 14.4 grados centígrados, ¿no? Mientras más moléculas frías se activen, existe una disminución del dolor y una disminución del tejido lesionado. Esas son las ventajas de la famosa crioterapia. Y con respecto al masaje terapéutico, bueno, es importantísimo que accedamos a un servicio profesionalizado de masaje terapéutico, puesto que es importante que la persona que realice el masaje tenga conocimiento exacto de las zonas, sepa diferenciar cuál es la zona afectada, donde se tiene que aplicar mucho mayor presión. Pero buscando un poco más de evidencia, encontré un estudio que nos habla de estos foam rollers que son bastante frecuentes y los encontramos ahora de manera común en los gimnasios y en los crossfits. Y el estudio dice que con 2 minutos de masaje lento y de presión con el foam roller, se encontró que los beneficios son más o menos estimados a una técnica de estiramiento adecuada. Y que sirven mucho para aumentar la amplitud del movimiento articular y nos preparan para la aplicación de fuerza. Así que es beneficioso utilizarlos siempre y cuando se lo haga de manera adecuada. Muy bien, ahora enfocándonos ya en el asunto propiamente de las lesiones. ¿Cuáles son los factores que pueden predisponer a una lesión? Bueno, existen muchísimas clasificaciones. Tenemos básicamente factores que pueden ser externos, ¿cierto? Se llaman extrínsecos, y factores intrínsecos que son propios de cada persona. O sea, externos como por ejemplo la mecánica de una lesión, el tipo de campo donde estemos haciendo nuestro ejercicio, y asuntos intrínsecos como los que habíamos mencionado, una inadecuada alineación anatómica, desviación en la columna, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de lesiones musculares que son bastante frecuentes, encontramos que se han verificado algunos factores
más establecidos, ¿no? La inadecuada flexibilidad, por ejemplo, que también conversamos un poco, la inadecuados niveles de fuerza, insuficiencia en la sincronización entre músculos agonistas y antagonistas. Esto es algo que lo vemos de forma muy común, sobre todo en el entrenamiento de fuerza de piernas, ¿no? Aquí es muy común que la gente se enfoque con mayor énfasis en la parte del muslo anterior, ¿cierto? Descuidando la parte posterior del muslo, ¿ya? Y también existe mucha evidencia que nos indica que la parte posterior del muslo, pues, está muy correlacionada con la salud de las rodillas, por ejemplo. Inadecuado calentamiento, inadecuada rehabilitación luego de una lesión previa. Miren, siempre me preguntan cuánto tiempo tengo que esperar si estoy lesionado, si tuve un desgarro. En este gráfico, pues se da una explicación adecuada. Los números que ustedes pueden ver son los días que necesita un músculo para repararse. A los 2 días recién están apareciendo estas células satélites que se llaman así, ¿no? Que son las células de reparación propias del cuerpo, para comenzar a formar las fibras que recuperan a nuestro músculo, pero que en teoría toma 21 días para empezar a cerrarse esta lesión. Y de aquí se debería empezar un programa de fortalecimiento para que la lesión quede completamente superada. ¿Cuándo se empieza esta etapa de fortalecimiento? Estamos hablando, repito, exclusivamente de los desgarros musculares. Más o menos entre los 7 y 10 días tenemos que empezar con programas de fuerza. El objetivo principal de estos programas de fuerza es evitar la pérdida de fuerza, ¿no? O sea, evitar la atrofia. Y nuestro límite importante es el dolor. También se pueden aplicar estiramientos submáximos sin que se produzca ningún dolor para favorecer el alineamiento correcto de las fibras y poco a poco ir introduciendo programas de resistencia aeróbica para mejorar el flujo vascular, asegurar el aporte de oxígeno y, bueno, en teoría todo esto para evitar que se vuelva a producir esta lesión. Existe un programa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que se basa en el análisis de la fuerza como punto de estabilidad, principalmente enfocado en personas de la tercera edad. Esto es como una manera de historia. ¿Qué es lo que sucede con nuestro servicio de salud actual? ¿Qué es lo que hacen los médicos? Cuando acudes, por ejemplo, con un dolor articular, ¿no es cierto? El médico, a veces cometemos el error de decir, bueno, es artritis y tienes que adaptarte con él, lo cual provoca un grado importante de depresión en nuestros pacientes. O, por ejemplo, nos encontramos con el diagnóstico de que esto es un desgaste. Aquí dice, y lo irónico es que eres sedentario, así que ahora te sientes condenado porque es un desgaste, es un hecho consumado. Dicen que si no puedes vivir con él, con este tipo de molestias, te vamos a dar pastillas. Así que empiezas a tomar antiinflamatorios que normalmente aumentan el riesgo de tener enfermedades del corazón. Si ya te vuelves harto de todo esto, comienzas a optar por terapias pasivas como la fisioterapia, la acupuntura, masajes, sin tratar al culpable, que es la pérdida de fuerza muscular. Te vuelves poco a poco más frustrado, más ansioso y comienza la catástrofe. No sabes qué hacer y piensas que cada dolor que tienes es equivalente a un daño. Así te conviertes en un desastre nervioso. Te estás desesperando, todo el mundo te promete solucionar, buscas cosas experimentales como células madre, o tratamientos con muchos más efectos secundarios que te alivian un poco, como la utilización de esteroides, y cada vez estás mucho más deprimido. Luego te hacen un montón de exámenes,
sin abordar lo que es importante. Eres una persona débil, no existe fuerza, y de lo único que hablan es de las víctimas, que son los tejidos. El siguiente paso que te pueden recomendar es una cirugía. En esta etapa ya tienes 70 años, has perdido mucha masa muscular, más o menos se estima que un 8% por década. El dolor permanece y tienes un riesgo de caída mucho mayor, más o menos un 400% más de probabilidades que el resto. Y cuando llegas a una etapa mucho mayor, entre 80 y 90 años, eres una persona completamente frágil, dejaste de ser independiente, ya no puedes acudir ni al baño solo y tienes que someterte a una vida asistida. Entonces miren el enfoque del que estamos hablando, a lo que podemos llegar a causar si no trabajamos con un plan de mejoramiento de la fuerza desde etapas tempranas. Cuando hablamos de prevención, ¿de qué hablamos? Este es un modelo de Von Mackenzie, me parece que habla acerca de 4 pasos básicos, ¿cierto? Para la prevención de lesiones. En el paso 1 se debería establecer cuál es la extensión del problema, basada en la incidencia y la severidad, es decir, cuáles son las enfermedades más frecuentes que tenemos durante nuestro entrenamiento, qué tan severas son, qué tan limitantes son. El paso 2, establecer una etiología. La etiología es la causa de por qué se producen este tipo de lesiones y cuál es el mecanismo de las mismas. Paso 3, proponer medidas preventivas, por ejemplo, la utilización de un calzado adecuado, la hidratación, el estiramiento, el calentamiento de lo que habíamos conversado. Y en el paso 4, evaluar la eficacia de esta medida preventiva, repitiendo nuevamente el paso 1, ¿cierto? Creo que esto sería una forma adecuada de elaborar un plan de prevención de lesiones en nuestros atletas. En un equipo deportivo, ¿qué es lo que se debe hacer? Más o menos es lo mismo, identificar el perfil del riesgo de lesiones, ¿no es cierto? Un antecedente, todo lo que habíamos conversado de una manera reducida. Revisión de la última epidemiología, o sea, cuáles fueron las lesiones más comunes que tuvimos en nuestros atletas, cuál fue la disponibilidad que tuvimos de los atletas durante la última temporada, y revisar también qué nos dice la literatura. El estado actual, o sea, ver cómo están ahora nuestros atletas, qué factores de riesgo tienen, y todo esto correlacionado con un análisis adecuado de la temporada, o sea, programar todos los antecedentes y la organización de la prevención basada en los objetivos que tengamos en este año. Todo eso nos lleva a una prevención general, a una prevención individual con jugadores de riesgo alto, a un seguimiento, un control, la educación y la coordinación de las diferentes aplicaciones de medidas y de recuperación. Cuando nuestro atleta ya ha superado la etapa de lesión, pues, ¿cómo sabemos si ya debe retornar a la participación deportiva? Aquí nos sirve bastante el modelo de semáforo, donde el rojo sería la molestia, estamos hablando de dolor, una molestia entre 7 y 10, 7 sobre 10, ¿no? Y aquí deberíamos tratar de evitar poco a poco la participación. Eso quiere decir, en otras palabras, que cuando nosotros hayamos ya superado una lesión, tenemos que someter a nuestro deportista a que realice entrenamiento. Y tenemos que ir midiendo las sensaciones que esta persona tenga en una escala de dolor entre 7 y 10, como si fuera un semáforo, ¿cierto? De 7 y 10 sería el rojo, de 4 y 6 sería el amarillo. Y tenemos que mantenernos en la etapa de recuperación y de reinserción deportiva entre 4 y 6, para promover de esta forma una certeza de que la herida se haya superado sin ningún daño y sin que resulte esta incómoda. En el caso de los tendones, por ejemplo, un tendón está a plena capacidad cuando el individuo puede realizar movimientos funcionales al volumen y frecuencia requeridos sin causar daño.
y sin que se aumenten los síntomas. Y ya terminando, nuevamente haciendo un resumen de todo lo antes mencionado, podemos decir que las recomendaciones para la práctica deportiva saludable: efectuar un control médico, elegir un deporte que se adapte a nuestras necesidades, aprender una adecuada técnica y un adecuado reglamento, realizar una preparación adecuada de acuerdo a las capacidades físicas de cada persona, emplear material deportivo correcto, efectuar siempre un calentamiento y un estiramiento adecuado, esperar siempre a que se recupere completamente una lesión que hayamos tenido y siempre mantener hábitos de vida saludables. Es eso, todo lo que se puede mencionar, poco resumiendo este asunto de las lesiones deportivas. No sé si es que tienen alguna pregunta. Luego voy a revisar. Un saludo a la gente del Oro que nos está siguiendo. Muchísimas gracias. A ver. Dice, aquí tenemos una pregunta. ¿Desde qué edad es bueno tener una historia deportiva, ya que ahora los niños entrenan desde las edades de 3 o 4 años? Saludos. Bueno, desde cualquier edad, básicamente. Esto es importante. Bueno, normalmente cuando una persona nace, se hace una historia clínica, ¿no es cierto? Y a pesar de que es importante que entendamos que las primeras etapas deportivas son más lúdicas, ¿no es cierto? Mucho más generales, pues siempre se tiene que tener una idea de cuáles son los factores de riesgo que pueden acarrear este tipo de actividades. Así que yo creo que no existe mucha restricción con respecto a la edad. Siempre es importante realizar esta valoración con cualquier atleta que empiece con alguna actividad física. Ahora, el asunto de la especialidad es distinto, ¿no? Porque conocer, por ejemplo, datos antropométricos, el asunto del crecimiento, eso tenemos que esperar un poquito para saber en qué deporte se podría especializar nuestro atleta. Pero para identificar factores de riesgo se puede empezar pronto. El profe Daniel nos indica si yo considero que se pueden realizar, se pueden lograr buenos resultados deportivos, llegar a un alto rendimiento si no se cuenta con los médicos adecuados, ¿no?
pues obviamente que no. Yo creo que no se podría llegar a tener atletas de alto rendimiento de forma adecuada. Es el asunto de organizarnos. Sin embargo, yo creo que esto va mucho más allá del deporte, ¿no? Es importante entender de que el riesgo de la salud está siempre latente. Hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista para de esta forma enfocarnos no solamente en el deporte, sino también en la salud. Un chequeo básico se puede realizar sin ningún inconveniente, así que pues algo tenemos que hacer. Actualmente los programas de iniciación deportiva como el que está en el que está enfocado la federación, pues involucran todos estos aspectos, ¿no es cierto? O sea, tratar de que se realicen convenios con diferentes médicos de diferentes especialidades. Pero también creo que es importante que analicemos la responsabilidad que tienen los entrenadores, ¿no? Porque muchos de ellos consideran que es innecesaria la valoración o simplemente no se hacen los test convenientes, ¿no? Esto les sirve a ustedes para mejorar el rendimiento de sus atletas y para evitar problemas de lesiones a posterior. Una pregunta que estoy leyendo aquí, en deportistas de iniciación, ¿qué test se pueden aplicar y qué tan frecuente se debe realizar estos? Pues todos, ¿no? Existen diferentes tests que se pueden aplicar dependiendo de lo que se quieran enfocar, ¿no? Es decir, si queremos enfocarnos en la resistencia, podemos hacer un yo-yo test, por ejemplo, que es algo que es fácil de hacer, que se lo puedes realizar en el mismo campo de juego, un test por ejemplo, 1000 metros, 800 metros, etcétera, ¿no? Que se pueden realizar para identificar la parte de resistencia. De fuerza también yo creo que se podría hacer en cualquier edad, por ejemplo, el test de salto. Todo esto enfocado en la modificación del entrenamiento, que es a lo que tratamos de llegar cuando tratamos de realizar estos tests y en qué nos podemos enfocar cuando vemos alguna deficiencia. Dice, la labor de fisioterapia en cuanto a masajes, ¿en qué beneficia al deportista? ¿Es bueno realizar masajes previo a la competencia? A ver, en primer lugar, la labor del fisioterapeuta va más allá de simplemente realizar el masaje, ¿no? El fisioterapeuta es la persona indicada para la aplicación del entrenamiento de la recuperación funcional e incluso se involucra mucho en la parte preventiva. Por ejemplo, son especializados en el vendaje funcional, que es importante para la actividad deportiva. Sí, también hacen mucho lo que es el masaje deportivo, pero deberíamos decir de qué estamos hablando cuando hablamos previo a un entrenamiento. Justo antes de realizar una actividad deportiva, yo creo que no es lo indicado. Sin embargo, bueno, sí existe masajes de calentamiento, pero son muy leves y normalmente estos podrían beneficiar, pero un masaje en sí no está muy indicado cuando se vaya a realizar alguna actividad y menos competitiva. En ciclismo, cuando existen competencias durante varios días intensos, vuelta a un país, por ejemplo,
¿Cómo se recupera un deportista en menos de 24 horas para continuar con un esfuerzo al máximo al día siguiente? Es una excelente pregunta. Bueno, tenemos un sinnúmero de alternativas. La crioterapia de la que habíamos conversado es una buena alternativa. En este caso también sí pueden servir los masajes relajantes. La verdad no estoy muy familiarizado con cómo están elaboradas las etapas del ciclismo. Sin embargo, si tenemos un periodo más o menos entre 12 horas de competición y competición, se puede hacer un programa de masaje un poco destinado más hacia el asunto de la recuperación. Es fundamental darle énfasis a la parte de alimentación, a la parte de hidratación, ya que yo creo que cuando las competencias son bastante intensas y con un tiempo prolongado, pues el principal problema es los cambios nutricionales, ¿no es cierto? Cristian Jumbo dice, ¿cómo tratar una lesión a nivel de la ingle? Bueno, esto es un poco más complejo, deberíamos verificar qué tipo de lesión existe. Lamentablemente es común este tipo de lesiones. Tocaría ver qué tipo de enfermedad es. Creo que no había hablado acerca de eso, pero si es que es un dolor muy prolongado y muy intenso, se debe acudir a un servicio médico, no se puede esperar, porque podemos acarrear una lesión mucho más compleja. Doctor Carlos Rosales de Saluda, una inquietud, la crioterapia y el masaje deportivo, ¿desde qué edad se lo puede aplicar? Desde cualquier edad, eso no hay ninguna restricción. Si es que la persona ya se encuentra realizando actividad deportiva, no hay mayor restricción. El hielo siempre es bueno, el hielo siempre nos puede servir. Richard Zarango, dice, tengo una inquietud. Tuve una esguince de tobillo, hice un mes de reposo y continuó el dolor. Pues en el caso del tobillo, que es una lesión frecuente, el simple reposo no te va a ayudar. Hay que hacer un plan de rehabilitación, incluso hay que hacer un plan de fortalecimiento posterior, puesto que lamentablemente el tobillo necesita ejercicios que se llaman de propiocepción para recuperarse completamente. Incluso, bueno, previamente se debe colocar siempre un vendaje funcional para realizar actividades deportivas, pero ahora con más razón, si tuviste alguna lesión en el tobillo, se debe utilizar un vendaje todo el tiempo. Buenos días, lesiones de tobillo comunes en el baloncesto. ¿Qué tiempo de recuperación deberían tener los deportistas? Bueno, depende del tipo de lesión. No todas son similares. Hay que hacer un análisis para conocer cuánto tiempo se debería hacer. Igual que la pregunta anterior, se debería hacer un plan adecuado de rehabilitación y fortalecimiento. Una lesión a la altura del coxis, ¿cómo se podría recuperar? Igual, profe Richard, un saludo cordial. Pues sería de, como le digo, analizar qué problema tiene, no todos son iguales. J. Mendoza Guayas dice, ¿cuál sería un chequeo básico para deportistas de físico-culturismo? Es muy buena pregunta. Yo creo que es importantísima la parte nutricional en el físico-culturismo. Es fundamental ver el estado gastrointestinal. Hay que analizar también los niveles de funcionalidad del hígado.
aquellos están sometidos a un entrenamiento muy exhaustivo y complejo, así que es importantísimo la parte nutricional. Los fisicoculturistas por lo regular tienen un conocimiento básico acerca de los test de fuerza, el RM1, por ejemplo. Casi la mayoría entiende qué significa eso. Pero también yo creo que es importante, debido a lo que habíamos señalado al principio de la charla, los problemas del corazón. Ha habido muchísimos antecedentes de fisicoculturistas con infartos o accidentes cerebrovasculares que se debería analizar el riesgo. Dice Edwin Macas, doctor, los que trabajamos en los cantones no contamos con el chequeo médico adecuado, los llevamos al hospital, pero solo nos dan las medidas antropométricas. Nada más, ¿cómo podríamos saber? Yo creo que lo básico sería hacer, por ejemplo, un electrocardiograma en los deportistas, donde no existe un acceso a un chequeo médico deportivo básico. Sería un electrocardiograma y unos exámenes de sangre, ¿no? Con eso creo que más o menos tenemos una idea de cómo están nuestros deportistas. De ahí la parte de los test, de fuerza, de resistencia, eso ya depende de los entrenadores, pero yo creo que para un chequeo básico sería importante al menos tener esos dos datos. ¿Por qué es importante conocer las características cardiovasculares desde edad temprana y la importancia del departamento médico? Los antecedentes cardiovasculares son fundamentales, como había mencionado al principio. Los problemas de muerte súbita son frecuentes en el deporte, lamentablemente. Aquí tuvimos el caso lamentable de Cristian Benítez. No sé si se acuerdan el Chucho Benítez que tuvo esta muerte causada por un problema cardíaco. Y creo que es importante que determinemos el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si tenemos un niño que quiere realizar actividad deportiva pero que tiene una malformación cardíaca, pues esta persona debería evitar la realización de diferentes ejercicios o tener ejercicios de forma más personalizada. Es recomendado, Magiver Javier, es recomendado darse un duchazo corto en el descanso luego del primer tiempo de juego. Buena pregunta esta. Hace un par de meses, creo fue, yo revisé un artículo reciente que hablaba acerca del baño en agua caliente para volver a la actividad deportiva. Me pareció muy interesante. No veo todavía que exista mayor evidencia, pero vi que en el fútbol americano es súper común hacer este tipo de hábitos luego de la actividad. O sea, en teoría lo que se supone es que se volvería a la actividad física con una temperatura más adecuada. No sé si es que el tiempo nos alcance, pero sí se podría hacer. No, o sea, al menos algo malo no le veo. ¿El masaje deportivo es efectivo antes de la prueba principal? Bueno, igual, profe, lo que hay que ver es a qué nos referimos con masaje deportivo. El masaje descontracturante es muy importante. Pero no sé específicamente de qué hablamos cuando hablamos de prueba principal, puesto que, como les digo, necesitamos un tiempo de espera para que se produzcan los beneficios. A veces cuando hacemos un masaje con un tiempo muy corto para la competición, más causamos problemas. El músculo entra muy relajado y puede producir lesiones. Profe Víctor, un saludo cordial. Dice la de hidratación y rehidratación antes, durante y después. Bueno, como habíamos mencionado, hay un sinnúmero de aspectos favorables en la utilización de la hidratación adecuada.
nosotros como regla general hemos visto y evidenciado de que los días previos a una competencia deportiva se puede utilizar básicamente agua y este tipo de bebidas isotónicas que él menciona, bebidas deportivas, ¿no? Pero justo antes de la competencia, yo creo que con agua es suficiente, ¿no? Si es que ya hemos tenido un plan de hidratación muy favorable, creo que es suficiente. No le veo una mayor utilización en la competencia. Luego de la competencia es importante, sí, ahí sí, pues devolver todos los electrolitos perdidos, pero durante la competencia, en el entretiempo, por ejemplo, en las carreras atléticas, creo que con agua es suficiente, sobre todo en pruebas que involucren 1 hora o hasta 2 horas de actividad deportiva. Bueno, cualquier cosa, les estaré muy presto de responder sus inquietudes. Quiero agradecer a la Federación Deportiva de Loja por darme esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes y pues dejar una cordial invitación para la siguiente charla, que creo que será el día viernes, eh, en donde se va a hablar un poquito de la experiencia de los atletas olímpicos que hemos tenido con la presencia de esas 3 atletas que han clasificado a los Juegos Olímpicos. Eso es todo, así que les mando un saludo muy cordial.